que cuando predicamos y el mensaje se trata de animarlas, de estimularlas, de reconocerles, cuando predicamos un tema a un grupo particular de la iglesia, quien no se sienta aludido, pues puede sentirse excluido, pero no. Voy a hablar a partir de la escritura de cómo Dios utiliza un aspecto del amor de la madre para mostrar parte de su carácter. Honramos a mamá en esta tarde, pero honramos principalmente a nuestro Dios. Y de eso se trata. Vamos a poner en pantalla Isaías, capítulo número 66, versículo 13, por favor. Isaías 66, versículo 13, pero solo en la primera parte del versículo 13. Isaías 66, 13, sígame con su vista. Dice el maravilloso texto, la palabra del Señor, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo, Dios, a ustedes. Una vez más, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva, eficaz, no vuelve vacía, pero haya en nosotros buena tierra. Espíritu Santo, eres el único que puedes ayudarnos a entender la palabra y aplicarla. Señor, en lo personal, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una historia real. Durante el terremoto que sacudió China en el año 2008, los equipos de rescate llegaron a una casa totalmente derrumbada entre los escombros. Encuentran a una mujer arrodillada, inclinada hacia adelante, pero como si estuviera protegiendo con su cuerpo algo. Lamentablemente estaba ya muerta, pero cuando levantaron el cuerpo de esta mujer, sorpresa, se encontraron a un bebé, vivo, dormidito, envuelto en una manta roja. La madre había usado su cuerpo como un escudo para proteger a su hijo del colapso del edificio. El bebé fue rescatado sin lesiones. Dentro de la manta, junto al bebé, había un teléfono móvil con un mensaje de texto que la madre había escrito antes de morir, que decía: si sobrevives, recuerda cuánto te amo. ¿Cuántas historias tendrás tú acerca de tu mamá, de tu madre? Todos las tenemos. Reconozco que los seres humanos somos imperfectos y que quisiéramos afirmarlo, pero no creo que sea posible. Nadie tiene una madre perfecta ni la ha tenido. Sin embargo, todos pienso que hemos sido sujetos del amor sacrificial de nuestras madres. No hay duda. Si yo tuviera la oportunidad en esta tarde de dar un testimonio acerca de algo particular que mamá hizo por ti, bueno, no terminaríamos. El texto que leímos, observa, Dios compara su propio consuelo, y la palabra consuelo es hermosa en la Biblia, depende del contexto en el cual tú encuentres el verbo consolar o la palabra consuelo, pues significa cosas como resguardo, protección, provisión, descanso, paz. Bueno, aquí Dios se compara con una madre, porque el amor de una madre no es solo un instinto natural que evidentemente tienen las madres, sino es una manifestación del carácter mismo de Dios. Cuando compartimos la palabra del Señor, déjeme insistir en esto, tenemos como objetivo, mi hermano, mi hermana, exaltar el carácter de Dios. Yo quiero hacer esa comparación. Como hay un atributo, una cualidad que la madre, y en general los padres, pero particularmente las madres tienen, pero esa característica fue dada por el Señor, porque a través de ellas Dios refleja parte de lo que Él es. Por ejemplo, si yo comprendo, hablando del carácter de Dios y la importancia de cada que tengamos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra del Señor, la importancia de subrayar quién es Dios, cuando hablamos y reconocemos de que Dios es santo, es decir, único, exclusivo, aparte de todo y perfecto, cuando uno
por la gracia de Dios, comprenden cierta dimensión que Dios es santo, lo natural en nosotros, la respuesta, aquel que aprecia la santidad de Dios, es que tengamos la tendencia a caminar en santidad. Si hemos entendido, obviamente por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, que Dios es justo, eso debe promover en el que ha entendido esta gran verdad y atributo divino de que es necesario caminar con rectitud en la vida. Pero si exaltamos a través de la Escritura el atributo de que Dios es misericordioso, sobre todo cuando hemos fallado y caído, y le hemos fallado a Dios y a otros y a veces a nosotros mismos, pero entendemos que Dios es misericordioso, corremos a nuestro buen Dios para encontrar en Él perdón y nos vuelva a levantar. Pero también aprendemos a ser misericordiosos y no caer en aquella máxima en un sentido negativo cuando Cristo Jesús dijo: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no has visto en el tuyo propio la bigota que andas portando? Al entender eso, que Dios es misericordioso, eso promueve en nosotros una virtud, que podemos ser también misericordiosos. Hoy, amados hermanos, quiero hablar acerca de una idea, un planteamiento, una reflexión que te quiero proponer y desarrollarla a partir de la Escritura. Y es esta la idea, que el amor de una madre es el reflejo del amor de Dios. O dicho de otra manera, que el amor de Dios se refleja en cierto nivel y en cierto aspecto en el amor de una madre. Veamos algunos elementos en esta tarde que apuntan en esa dirección. En primer lugar, el amor sacrificial de una madre refleja el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Al decir refleja, quiero decir que muestra solo un aspecto, solo eso, no todo, eso es imposible. Porque aunque el amor sacrificial de una madre es enorme, es inmenso, pues no se puede comparar con el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, porque no tiene medida. Pero sí aceptamos que las madres aman sacrificialmente. Le comparto una historia dramática, con destellos hermosos, por otro lado complicados, en Primero de Reyes, capítulo 3, a partir del 16. Yo no sé si conoces esta historia de la Biblia, o habiéndola ya conocido, la recuerdes, pero miren qué historia tan interesante, hablando del amor sacrificial de una madre. Y se trata de una historia que ocurre delante del rey Salomón. En versículos previos a estos que vamos a comentar, se muestra cómo Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar con rectitud al pueblo de Israel. Y Dios le da esa sabiduría. Bueno, pero el primer caso que llegó delante de Salomón y en el cual él tendría que aplicar la sabiduría de Dios es este. Y leamos a partir del 16. En aquel tiempo vinieron al rey Salomón 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive.
y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráigame una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partan por la mitad al hijo vivo y den la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, la verdadera madre, habló al rey y observe, dice, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo maten. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, den a aquella, la verdadera madre, el hijo vivo, y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría para juzgar, no hay duda. La madre estuvo dispuesta a amar sacrificialmente, es decir, sacrificio implica una renuncia, una entrega, ceder, morir a algo incluso. Y esta madre estaba dispuesta incluso a perder la oportunidad de disfrutar a su hijo que había dado a luz con tal de que viviera y cederlo a la otra. Encuentro yo una excelente ilustración para resaltar, mis hermanos, el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, porque también Él no se reservó nada, dio su propia vida para que tú y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Ahora, aludiendo nuevamente a estas mujeres, pues quizás tú, mamita, que hoy estás acá, y yo espero que nunca te pase algo así, que estés en la disyuntiva, yo creo que no va a ser, en donde tengas que escoger en medio de dos situaciones complicadísimas para que tu hijo esté bien, sea guardado en integridad, pero ¿cuántas de ustedes no han sacrificado un montón de cosas por el bienestar de sus hijos? Toda. El sueño, cosas materiales. ¿No es cierto que los padres en general nos sacrificamos de ciertas cosas con tal de que mejor las tengan nuestros hijos? Claro. Mi esposa, por ejemplo, tomamos una decisión en cierto momento de nuestra vida conyugal, cuando había nacido la mayor de nuestras hijas, de que ella dejara de estudiar su carrera profesional. Ella la dejó truncada, pero había un objetivo, que cuidara de nuestra hija, la primera de las tres que Dios me ha dado. Bien bonitas todas mis hijas, ¿a poco no? Se parecen a su mamá. Perdón por el desliz, no podía dejar de decirlo. Y sueños, ilusiones, proyectos que a lo mejor se han postergado en el tiempo o de plano se cancelaron por el objetivo de que tu hijo, tus hijos estén bien. Así son las mamás en general, ¿sí o no? Claro que sí. Pero en Filipenses capítulo número 2, versículo 5 en adelante, se nos habla de otra clase de amor sacrificial. Uno que es perfecto, uno que no tiene medida, el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a ese texto, por favor, Filipenses 2, 5 en adelante. Leemos. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, subraye, igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando Cristo Jesús, Dios, el Hijo de Dios, ahora en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cierto, por ello, ¿qué hizo Dios Padre con él? Por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre
todo nombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra que vale la pena que usted la conozca. Es un vocablo griego. En el versículo número 7, usted lee se despojó. El término griego original del cual se traduce despojar es kenosis. Kenosis literalmente significa vaciamiento y denota una acción que Jesús voluntariamente hizo para venir a la tierra, tomar forma de hombre e ir a la cruz del Calvario y darnos redención por medio de su sacrificio. Kenosis, vaciamiento. Es decir, Jesús renunció temporalmente durante 33 años a ejercer sus atributos divinos, por ejemplo, omnipresencia, por ejemplo, y sin dejar de ser Dios, porque nunca ha dejado de serlo, tomar plenamente la condición humana. Por eso en cierto momento de la historia de la iglesia, en algún concilio, se hizo esta declaración: Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Pero por qué se hizo hombre? Porque renunció a ciertos aspectos, a ciertas prerrogativas divinas que solamente Él posee. Lo hizo para hacerse hombre y poder ir a la cruz. Y en la cruz del Calvario morir por ti, morir por mí. Pregunto, ¿habrá mayor amor sacrificial que el que mostró nuestro Señor Jesucristo? No. Ahora tenemos una tendencia de considerar y de apreciar el amor sacrificial de Cristo Jesús justo en el Calvario. Pero no, mis hermanos. Jesús mostró su amor sacrificial desde el día en que estuvo en el pesebre y hasta su muerte, durante 33 años. Cada día de su existencia terrenal, todas sus acciones a favor de nosotros tuvieron elementos sacrificiales. Imagínense, lo cual por supuesto es imposible de poder calcular con precisión, lo que implicó para Dios todopoderoso, sin limitación, el que no se cansa, el que con su palabra crea todas las cosas, el que sostiene el universo y al género humano, aquel que no sufre, que no llora, que no se cansa, vestirse con un cuerpo como el tuyo y como el mío, que por cierto es tan latoso. ¿A poco no? ¿No le parece eso un gran amor sacrificial? Pues así como una madre tiene esta calidad de amor, nuestro Señor Jesucristo la tiene también, pero en mayor dimensión, por supuesto. Pero hay otro elemento en donde yo puedo observar que el amor de una madre es el reflejo del amor de Dios en la fe de esa madre. La fe de una madre puede ser ejemplo de la fe de Cristo. ¿Me explico? El mejor ejemplo de fe en Dios, por supuesto, emana de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida Jesús demostró su sumisión y su fidelidad, es decir, su fe al Padre. Desde el inicio de su ministerio, Él se bautizó sin necesidad de bautizarse, pero por obediencia al Padre. Él dijo, para que obre toda justicia. Cuando se sorprendió Juan el Bautista, dijo, yo no te puedo bautizar, hagamos toda justicia, es decir, sigamos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Jesús se bautiza por obediencia, que por cierto, Jesús escucha esas palabras hermosas, las recuerda, y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero durante toda su vida, narra, por ejemplo, el Evangelio de Juan, en alguna porción del mismo, que todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hablaba, lo hacía porque lo oyó de su Padre. Nada que Jesús hizo estuvo exento fuera de la voluntad perfecta del Señor. Y cuando fue a la cruz del Calvario, la noche previa
a ese terrible momento, Jesús oró en el Getsemaní diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay mejor ejemplo de fe que el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es uno de tantos legados que nos dejó. Pero las madres pueden ser ejemplos de fe que influya, que impacte la fe de sus propios hijos. Un caso sobresaliente es la vida de Timoteo. Ese hombre que a la postre fue pastor de la iglesia en Éfeso. Leemos a propósito de este varón, 2 de Timoteo 1:5. Pablo se está refiriendo a él en 2 de Timoteo 1:5 y está elogiando su fe, la fe de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe auténtica, una fe genuina, una fe real. Es la fe que queremos tener, es la fe que queremos que nuestros hijos, nuestros seres queridos en general, tengan también. Pero observe la segunda parte del versículo, porque Pablo ha observado de alguna manera que la fe genuina, auténtica, sincera, verdadera de Timoteo había tenido un origen, la cual esa fe, también no fingida, también genuina, habitó primero en la abuelita y la mamá. Gloria a Dios. Por cierto, hay aquí abuelitas preciosas del Señor. ¿Pueden levantar su mano las abuelitas? Vamos a darles un aplauso a Dios por sus vidas. Y si Dios te dio la gracia de ser la primera de haber llegado a Cristo y ahora ya cuentas incluso con nietos que conocen al Señor, Dios te bendiga. Qué hermoso. Bueno, hay una abuela de nombre Loida y una madre que de cariño le decían Nietzsche, Eunice, cuya fe impactó a Timoteo. 3 generaciones. ¡Qué hermoso! Ahora, déjame hacer un paréntesis, es importante que usted lo sepa. ¿A cuánto les gusta estudiar la Biblia? No leerla, estudiarla, extraer. Claro que sí. Mire, hay un patrón que se observa, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero refleja el comportamiento de la fe a través de generaciones. Y el Antiguo Testamento nos muestra algo terrible, prepárese, que la tercera y cuarta generación de los descendientes tienen la tendencia a perder su fe. Esto es muy grave, pero es una realidad, que la Biblia no es una regla, pero sí es una especie de patrón. ¿Por qué lo comento? Pues tengamos cuidado, no dejemos de hacer nuestro trabajo, de dar testimonio, de modelar a Cristo, de fe, de lealtad, de obediencia, de pasión por el Señor, de mucha oración, si tenemos todavía seres queridos, sobre todo descendientes, que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, no fue el caso de Timoteo. La abuelita, la mamá, seguramente sabias, mujeres que modelaron correctamente su fe delante de, en este caso, nieto e hijo, pues impactaron con esa fe al tal. En esa propia carta, 2 de Timoteo por ahora 3:15, 2 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo reconoce que fue desde el hogar, fue desde su niñez, que este siervo de Dios Timoteo conoció al Señor. 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido dígalo fuerte, sagradas escrituras, porque la fe auténtica, no fingida, la fe genuina, tiene una fuente, la Biblia, la palabra del Señor. Tu fe, mi fe, la fe de los discípulos de Cristo, a través de casi 2000 años de historia y en todo el mundo hasta el día de hoy, emana de las sagradas escrituras. No seguimos tradiciones, no seguimos fábulas,
No seguimos documentos doctrinales menos, ¿verdad? Antibíblicos. Seguimos las escrituras, seguimos los preceptos escriturales. Tu fe y mi fe se fundamenta en algo sólido, la palabra del Señor. Y aquí el apóstol dice, mira, yo reconozco que desde la niñez tu fe ha estado sustentada en las sagradas escrituras. Así es que si alguien con quien tú platiques en alguna ocasión, y eso sucede con frecuencia, y te dice que tiene mucha fe en Dios y mucha fe en Cristo Jesús, etcétera, pero no conoce las sagradas escrituras en un mínimo y elemental nivel, su fe no es la fe que las escrituras nos dan testimonio que debe ser. Y eso a ti y a mí, en cierto sentido, mis hermanos, nos pone en una posición pues de mucho privilegio. Repito, no somos mejores que nadie. Dios tuvo de nosotros misericordia. Y fue justo la palabra y el Espíritu que nos abrió el entendimiento y nos dejó ver la gracia de Dios. Y fue el Espíritu Santo el que nos movió a arrepentirnos delante del Señor y aceptarlo justo como eso, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero mi énfasis en este aspecto de mi mensaje es que la fe de Timoteo tuvo un origen. Su madre, su abuelita, pero las sagradas escrituras. Alguien dijo, y con certeza, y usted lo ha escuchado seguramente, Dios no tiene nietos, solo hijos. Eso es verdad, por supuesto, porque no es la influencia de los padres lo que determinará cabalmente la fe de nuestra descendencia. Influye, impacta, contribuye, pero no es necesariamente lo que determina la fe de nuestros hijos. Otra alusión al Antiguo Testamento. En el libro de Reyes, 3 siglos de historia de Israel, vemos a buenos reyes y malos hijos. Vemos a malos reyes y buenos hijos. Oh, nadie en esta hora calcule, ay, yo soy un mal padre, qué bueno que puedo tener hijos. No, esa no es la idea. Yo quiero quitarle una carga, si es que la tuviera, de que por más que usted está empeñado en orar, en dar testimonio, y su hijo, su hija no quiere rendirse a Cristo Jesús, usted no deje de hacer su trabajo, pero déjele los resultados a Dios. Y no deje de esperar en el Señor. Y no porque usted es cristiano, automáticamente el hijo y la hija lo será. Pero es una verdad. La fe de una madre, claro que sí, puede marcar generaciones. Es probable que tú seas fruto de la oración, fruto espiritual de la oración de tu madre. Es probable. Y una madre estuvo orando por ti, una abuelita estuvo orando por ti. Dios usó ese elemento y otras cosas para que al final de cuentas tú y yo llegásemos a los caminos del Señor. Y concluyo con este último elemento que nos deja ver o comparar que el amor de Dios tiene elementos que depositó en el amor de las madres, o que las madres de alguna manera tienen una característica que reflejan el amor de Dios, pero quiero enfocarlo en una idea muy particular, y es esta. Así como una madre lleva cargas de sus hijos, el Señor puede llevar la carga de esa madre y de todos nosotros. Lo voy a repetir. Así como una madre, y eso es instintivo, insisto, es parte de su naturaleza, lleva las cargas o algunas cargas de sus hijos, así también, y de mejor manera el Señor puede llevar las cargas de esas madres, pero de todos nosotros. Veamos algunos ejemplos de la Escritura. Por ejemplo, Ana, la madre del profeta Samuel, acompáñeme a 1 de Samuel, capítulo número 1, a partir del 10. 1 de Samuel, capítulo 1, a partir del versículo número 10. Una mujer que tenía 2 afrentas en ese tiempo en su vida, Ana.
la infertilidad, que era terrible en aquel tiempo, y la vergüenza y la ofensa que la otra mujer de su esposo todos los días le lanzaba. En esa condición, Ana va al templo, se presenta en el templo y mire qué hermoso es este texto. Primero de Samuel 1:10 en adelante. Ella, Ana, con amargura de alma, tratemos de sentir algo de lo que está experimentando esta mujer. Ella con amargura de alma oró al Señor, lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, el sumo sacerdote, Elí, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borrachita, hágame el favor. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mire, el Espíritu Santo es tan hermoso y perfecto que qué bueno que no añadió lo que hoy yo le voy a añadir. Que ya se te pase la cruda. ¿Qué tanto más le habrá dicho Elí? Ya, aliviánate, esto no es lugar para venir así. Pero Ana le responde, versículo 15, no, Señor mío, yo no estoy borrachita, no, yo soy una mujer, mire aquí abre su corazón, soy una mujer atribulada, triste, en amargura, afligida. Yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Si usted recuenta en esta lectura que hicimos, ¿cuántas veces esta mujer alude a su condición? Amargura, aflicción, dolor, y añádale otros sentimientos terribles que a veces nos agobian a los seres humanos. Pero, vino la respuesta de Dios. Porque yo le estoy diciendo que las mujeres por causa de sus hijos tienen cargas, pero que esas cargas Dios las puede tomar, las de ellas y las de todos nosotros. Versículo número 17, Elí, una palabra de sabiduría, el Espíritu Santo obró en él, era el ungido del Señor en ese tiempo, este sacerdote, a pesar de que era terrible en muchas cosas. Pero bueno, Elí respondió y dijo, ve en paz, ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y en ese momento cambiaron dos cosas en esta mujer. Su perspectiva de las cosas y su corazón. Porque llegó afligida, llegó cansada, llegó doliente, llegó amargada, llegó frustrada, llegó sin esperanza, pero salió con paz. Con la bendición del Señor y con fe de que Dios obraría de acuerdo a su misericordia. A la postre, tuvo al hijo tan aledado. Porque yo le estoy diciendo, se lo repito por tercera vez, que Dios, que así como las mamás instintivamente llevan las cargas de sus hijos, Dios lleva las cargas de esas mujeres, pero de todos nosotros. Otro caso, Agar, la esclava con la cual procreó un hijo Abraham. Vaya por favor a Génesis, capítulo 21 a partir del 14. Génesis, capítulo 21,
14 en adelante. Es otra de esas historias, como tantas hay en la Biblia, dramáticas, muestran la humanidad de nosotros, las personas, y sin embargo, la gloria de Dios. Propósitos del Señor. Génesis 21, 14 en adelante. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho Ismael, que era un adolescente en ese tiempo, y la corrió, la despidió. Abraham despidió a la concubina y al hijo procreado con esa mujer. Y los mandó, ¿dónde cree? ¿Al Hilton? Al desierto. Le dio $1,000,000 para que solventara el compromiso cualquiera que fuese, solamente una garrafita de agua y un pan. Y eso Bimbo, imagínense. Ojalá hubiera sido de la Rosa de Sarón o de Maranata o de Tesoros del Rey, etcétera. Qué cosas, ¿verdad? Describe la Biblia que llegan a ocurrir. Obviamente Dios está urdiendo y ya estableciendo un plan determinado con estas personas. Bueno, ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Le faltó agua del odre, echó al muchacho debajo de un arbusto, se fue y se sentó enfrente, a una distancia considerable, un tiro de arco, porque decía, no quiero ver cuando mi hijo muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Pero el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, vio una gran fuente de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Qué riqueza hay en este pasaje. Por un lado el drama, el dolor que una madre puede sentir al considerar la posibilidad, altísima posibilidad de que su hijo va a morir. Nadie puede platicarle a una madre que haya pasado por ahí. Segundo, pero aquí hay una frase extraordinaria. Dios le abrió los ojos a Agar. Porque cuando estamos, mis hermanos, en dolor, en aflicción, en preocupación, etcétera, a veces la fe tiende a achicarse y nuestros ojos espirituales están velados. Y no vemos que Dios tiene cosas más grandes y mejores que hacer a partir de esa complicada situación. Y lo que parecía imposible, irresuelto y humanamente hablando iba a terminar en una tragedia, Dios obra poderosamente. Dice, no solamente no va a morir ni tú ni tu hijo, sino haré algo extraordinario que ni siquiera habías considerado. Haré de él una nación grande. Ese es nuestro Dios. Que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y le da vida a aquello que ya no la tiene. Ese es el Señor. Hay otra historia. La madre, y ya no voy a pasajes escriturales por cuestión de tiempo, pero ¿qué pasó con la madre de Moisés? Si usted conoce la historia, había un decreto de muerte sobre Moisés, sobre todos los niños de Israel de cierta edad, y ya no había más manera de ocultar al niño. Entonces la madre dice, ya pronto van a dar con el niño que es escondido y lo van a matar. ¿Qué hizo esta mujer? Algo bien interesante, mis hermanos. Lo entregó a Dios. Lo echó al río, sin control. Yo no puedo hacer nada. Por fe en Dios, lo echó al río. Y creo que aquí puede haber una aplicación bien interesante y útil, que hay asuntos, hay temas en la vida, mis hermanos, donde ya no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo. Entrégalo a Dios. Entregáselo al Señor. Ya, deja de luchar, deja de afligirte, deja de considerar.
haz un acto de fe poderoso, Señor, pero yo te confío y ya lo dejo en tus manos. Y fue lo que hizo esta mujer. Y Moisés vivió y cumplió el destino que en Cristo o que en Dios se tenía para él. Concluyo con una última historia, hablando de que Dios lleva las cargas de las madres, pero las cargas nuestras también. Y así como las madres llevan cargas de sus hijos, el Señor promete llevar las nuestras. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella sí vio morir a su hijo. Su hijo murió. Nadie le puede platicar a una madre el dolor que se experimenta cuando un hijo muere. No importa la edad. Usted lo sabe, se lo he platicado. Mi esposa y yo pasamos por eso. Perdimos un bebé. El dolor que sintió ella, el que sentí yo, no se compara. El que experimentó ella fue profundísimo. Yo no puedo entenderla, pero había alguien que sí la entendió. Aquel que la ama, el que la ha salvado, que ha tomado su vida en sus manos y que por difícil y complicado que sea entenderlo, no se ha descuidado ni un solo instante de ella, y aun cuando las cosas sean complicadísimas, Dios como sea está cumpliendo propósitos perfectos, porque la perspectiva de Dios respecto a nosotros, mis hermanos, no está limitada a este tiempo terrenal que vivimos, es de trascendencia eterna. Mi esposa y yo luego hacemos pláticas, creo que se lo he dicho. Yo me conmuevo y le desvío la plática. No hay nadie que me conozca más después de Dios que mi propia esposa. Pero oye, Gabriel, cuando estemos con el Señor, ¿conoceremos al bebé? Pues quién sabe, ¿verdad, mis hermanos? No lo sé. Pero en ese comentario ella refleja un anhelo. Quisiera conocerlo. ¿Cómo fue ese bebé? Si fue, bueno, era hombre. Si se parece a su papá, yo creo que estaba guapísimo, no sé qué se imaginará mi esposa, sinceramente. Le platiqué que en días recientes un muy, pero muy querido sobrino mío fue asesinado por robarle un automóvil. ¿Quién le puede dar una palabra eficaz, un abrazo suficiente para tratar de consolar, aunque sea poquito, el corazón de una madre que pierde un hijo? Ninguno de nosotros. Pero gloria a Dios, si hay uno que puede. Hay uno que consuela, hay uno que conforta, hay uno que recupera la esperanza, hay uno que vuelve a dar nuevo vigor. Es nuestro Señor Jesucristo. Lo es. Usted puede decir, para usted que no es madre, no ha perdido un hijo mayor, le es fácil decirlo. Quizás sí, pero le estoy diciendo algo cierto, sustentado por la Escritura, por el testimonio de tantos y tantos. Yo a mi hermana, era un muchacho excelente, en plena vida, exitoso en su trabajo, en sus negocios, una hermosa familia, y en un segundo le quita la vida a un malvado. Pero yo veo a mi hermana fuerte, entera, el dolor seguramente ahí está, pero de alguna forma, mis hermanos, no sé cómo, de alguna forma eso solo lo hace Dios, es lo que trato yo de decirle, y perdóneme mi limitación en esta tarde para comunicarlo con eficacia, pero es que hay terrenos, hay lugares en lo profundo de nosotros donde Dios se reserva el derecho de solo ser Él, el que obre, pero lo hace, mis hermanos, lo hace. Digo, mi hermana sostenida, en sus tiempos de soledad seguramente debe llorar un montón, pero toda vez que la saludamos, la vemos, ella tiene expresiones. ¿Cómo decirlo? Pues de paz, de gratitud a Dios porque le permitió haber engendrado y formar y conocer y amar un hijo como el que tuvo Juan Carlos, era su nombre. Y yo digo, ¿quién le ha dado
esta condición, esta capacidad a mi querida hermana. No hay otro más que nuestro bendito Dios. Porque mira, pon el texto inicial, por favor, mi querido Chris. Fíjese, esta es la promesa que hoy hemos considerado en este día. Es Isaías 66, versículo 13, ya concluyo con esto en su primera parte. Isaías 66, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a usted. Eso es lo que yo quiero resaltar en esta tarde, entre nosotros. Gloria a Dios por tu vida, mamita, por tus sacrificios, por tu cansancio, por tu amor, por tus lágrimas. Gloria a Dios por tu vida, pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias que Dios nos da un consuelo que solo Él puede proveer. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por su palabra y por su amor? Y porque hablando de nuestras queridas madres, pues Él decidió darle a ellas una característica que Dios mismo toma para sí de alguna forma. Él la tiene y se la dio a las madres, pero déjenme decirlo de otra manera. Dios utiliza el amor de una madre como una ilustración del amor que Él nos tiene. Y proponerte esta idea final. Si tienes hoy una carga, una situación o de plano un dolor demasiado grande, recuerda, Dios te ve, Dios está contigo y Dios tiene lo necesario para que te levantes. No en un mero esfuerzo humano, qué bueno cuando se tiene, cuando se es optimista, cuando se tiene capacidades personales sobresalientes y entonces ejercemos eso que ahora le llaman resiliencia. Qué bueno, hay gente que yo admiro que tiene una capacidad de recuperación impresionante. Gloria a Dios si Dios te ha dado esa característica, pero eso tiene un límite, por enorme que sea esa cualidad. Así es que si en esta tarde tú puedes reconocer que hay un dolor, una situación demasiado grande, recuerda que Dios es más grande, que Dios es mayor. Y pide al Señor, si es el caso, si fuese el caso, que te siga mostrando, que te siga revelando. De alguna forma, como Él lo quiera hacer. ¿Por qué permitió eso? ¿Qué de bien hay en ello? Y ahí solo tú y Dios pueden sacar conclusiones certeras. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque en este versículo tan cortito de Isaías 66, versículo 13, nos dejas ver que así como una madre tiene la capacidad de consolar a sus hijos, así tú, Dios, tienes la capacidad y mejor aún de darnos consuelo a los que creemos, los que descansamos, los que nos hemos aferrado a ti, Señor. Hoy, Padre, pedimos que tú ministres a todos nosotros, a toda la iglesia, pero particularmente a estos seres tan preciosos a quienes has dado el don de ser madre. Oh Señor, a tu gracia las encomendamos. Pedimos bendición para ellas. Y yo quiero hacer un llamado a todas las madres que nos concedan la oportunidad de orar junto con ustedes, seguir pidiendo a Dios favor, gracia, fortaleza, lo que necesiten para seguir deleitándose en ese rol tan especial que Dios les asignó. Pueden pasar al frente, mamitas, acá, a esta parte del salón, y el resto de la iglesia, tomemos un tiempo para bendecirlas, pedir a Dios por sus vidas. Un poquito más hacia adelante para que haya espacio para todos, por favor. Gracias a Dios. Mire, qué hermoso grupo de mujeres nos acompañan esta tarde y mi objetivo ha sido dejarles ver
que no hay carga que Dios no entienda, que no hay condición que Dios no comprenda y sobre todo Él pueda resolver. Y hablando de su rol de madre, pues enfocarse a su preocupación, inquietud que tienes por los hijos, cualquiera que sea la condición de ellos. ¿Qué anhelamos para ellos? Pues que sean hombres y mujeres de bien, que en su momento lleguen a tener un buen matrimonio, una linda familia, salud, cuántas cosas. Pero creo que hay algo que debe sobresalir, que conozcan a Cristo, que conozcan al Señor, personalmente lo vivan. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos, Señor, a tu gracia a cada una de estas bellas mujeres, tus hijas, a quienes les diste la bendición, qué bendición, de poder engendrar en sus vientres hijos e hijas. Gracias, Señor. Gracias, porque eso es una expresión de tu amor por ellas y sus familias. Padre, hoy pedimos que tú les des un especial descanso, consuelo, si es el caso, fortaleza, esperanza. Dios, que en esta tarde ellas tengan la fe, como creo que han hecho siempre, pero de poner en tus manos, de entregarte como hizo Jocabed, la madre de Moisés, la vida de sus hijos. No importa dónde estén sus hijos, en qué condiciones estén, pero que tengan la fe de, figuradamente hablando, echarlos al río, a la buena voluntad de Dios, a su soberanía, a su gracia. Sí, Señor Jesús, pero oramos, Padre, que un amor especial en esta tarde les sea revelado en su corazón, de cuánto tú les amas, de cómo tú las entiendes, por supuesto, y cómo, Señor, tú provees todas aquellas cosas que ellas necesitan para tener paz, gozo, esperanza de parte tuya, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús estamos orando, mi Dios, para que tú abraces a estas bellas hijas tuyas, que puedan sentir el amor del Padre, el amor de Dios que les sostiene. Oh Dios, algunas de ellas quizás no tuvieron la bendición de haber crecido al lado de una madre, porque a lo mejor partió pronto de esta tierra, pero Señor, cualquier laguna emocional, afectiva, cualquier vacío que pudiera haber en esos corazones, Dios revela tu amor, el amor de padre, pero en algún aspecto el amor de madre también, para ella o para ellas. Obra, Señor, mi Dios, y algunas quizás hoy vengan con una carga física, una situación de salud. Oh Dios, manda una palabra de sanidad. Esa palabra, Señor, que le dijiste al siervo del centurión y fue sanado ese hombre. Manda esa palabra de salud sobre estas vidas, sobre estos cuerpos. Padre, por Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús.